Esta historia comienza en México, hacia los años 1920 aproximadamente. Probablemente un poco menos o probablemente un poco más. Esta historia comienza a principios de los años 20. Los mexicanos estaban de acuerdo en que había que reconstruir el país tras una década de destrucción. Tras esto, el presidente Álvaro Obregón decidió comenzar a reconstruir el país mediante el uso de dinero de los americanos que controlaban las empresas petroleras. Álvaro, una vez de que el país esté en paz, te entrego la presidencia. Ahora que tengo la presidencia, gracias al querido Huerta, voy a negociar con Estados Unidos y mejorar el país. En el gobierno de Álvaro Obregón. Mira, yo querer dinero de tu país. Tú querer mi dinero. Tú este stupid country. Estúpidos mexicanos. Ustedes deberme millones dólares. Pay me, now. Yo no hablar inglés. Get out of here. Get out. Yes. Mira, ya sé que fracasé tratando con Estados Unidos, pero mira, te voy a dar la presidencia, pero no se lo digas a Huerta. Gracias, paisano. Aunque la verdad, sí se me antoja ser presidente otra vez. Sí. Señor Guadalupe Sánchez. Señor Victoriano Huerta, he enterado que usted necesita algunos servicios. Sí, voy a necesitar protección ya que me quiero levantar en armas. ¿De acuerdo? Yo le ofrezco la protección que necesita y le ayudaré en el levantamiento de armas contra el señor Obregón. Muy bien. Partimos a Veracruz mañana. Militares, ya acabaremos con el gobierno de Álvaro Obregón. ¡Alto ahí, Sánchez! No caeré tan rápido. ¡Campesinos, ataquen! ¡Ataquen! Y últimas noticias. Como sabrán, si bien el gobierno de Obregón tuvo, en la reforma agraria, tuvo muchísimo más repartimiento de tierras que en el de Carranza, ahora Plutarco Elías Calles está logrando muchísimo mejor. Como sabrán, Obregón quiso mejorar la economía agraria, dando repartimiento de tierras y metiéndole muchísimo más economía. Pero Calles lo que está haciendo es muchísimo mejor. Deja las tierras que son funcionales a los que están trabajando y solo reparte las que no son funcionales. Con esto más y volvemos contigo, Pepe. ¿Recuerdas cuando participé en la Guerra Cristera? Vengo a negociar. No, hasta que tu gobierno deje de maltratarnos. Está bien. Fusílenlo. Y a su hermano también. Sí, eso nunca pasó. ¿Cómo no? Si estabas ahí. Esta noche, por el ataque de la Constitución en contra de la Iglesia Católica, nosotros nos levantaremos en armas y tomaremos la Basílica de México. Ya ha pasado un año tras la muerte de Obregón. Realmente solo así se ha podido lograr la paz. Señor Vasconcelos, ¿qué opina sobre México? Bueno, pues verá, yo, en mi puesto de la Secretaria de Educación, yo estoy pidiendo que los jóvenes nos ayuden a tener una nueva cultura relacionada con la tradición mexicana y la esencia, para así lograr tener una cultura mayor y ser muchísimo más reconocidos a nivel mundial.
Estos tan solo fueron los primeros pasos de México, ya que existía el problema de que el 70% de la población mexicana no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, Obregón lo que hizo fue invertir más en la educación, debido a que sin educación México no podía obtener ni ejércitos, no podía obtener tecnología y no podía tener voz en un mundo donde la tecnología iba teniendo cada vez más fuerza. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se mejoró exponencialmente el campo y la exportación. Con esto cada vez hubieron más y más escuelas, pero había un pequeño problema. Los dueños de empresas petroleras extranjeras dejaron México, ya que empezaron con plataformas en Venezuela y Arabia. El presidente Calles no estaba solo. Contaba con la ayuda de Alberto J. Pali, quien era un general de Aguascalientes, el cual tenía un gran conocimiento en la economía. Él era el que administraba toda la economía del ejército de Carranza. Por otro lado, contaba con la ayuda de Alberto Gómez Morín, un chihuahuense de 27 años, el cual era una persona muy cercana al presidente. Con la necesidad de demostrar el valor real de las cosas, el sueldo que debería de ganar los mexicanos, se creó el Banco Nacional de México el 1 de septiembre de 1925 con dinero falso. La guerra cristera comenzó porque el obispo de México decía que la Constitución atacaba a la religión. Debido a esto decidieron levantarse en armas y para bloquear un poquito esta intolerancia hacia la religión. Esta guerra frenó mucho la construcción de escuelas y la impartición de clases. Aparte de que muchos extranjeros huyeron del país debido a que tenían miedo por la discriminación religiosa. Además, estas guerras no acabaron hasta sino después de un año aproximadamente de la muerte de Obregón. Dato curioso, ¿no? Emilio Portes Gil era el presidente público, sin embargo era Calles quien dictaba las órdenes desde una posición más atrás. En 1928 México estaba pasando por una gran transformación, ya que habían más empleos en fábricas, tiendas y en minas, sobre todo en estas minas. También estaban construyendo más escuelas públicas en pueblos y ciudades. Sobre todo la gente se estaba mudando de su comunidad natal debido a la falta de oportunidades. Esta migración se estaba llevando a cabo en la capital. El gobierno comenzó a notar que por parte del petróleo ya no recibía tanto dinero y que las cosechas no eran buen negocio, puesto que invertían más dinero del que ganaban. Sin embargo, las minas que daban más empleo a los mexicanos eran de origen extranjero, por lo que México casi no recibía ganancia de esto. En 1938 el país era pobre y analfabeta, y para colmo hubieron elecciones, donde Pascual Ortiz Rubio ganó porque era el candidato de Plutarco Elías Calles. El presidente Pascual Ortiz Rubio se sometió a el premio máximo Plutarco Elías Calles y bueno, pues sometiéndose a él pues tenía que hacer todo lo que dijera. También hay que decir que México en ese momento ya no ganaba nada con el petróleo, por lo que no se podía aprovechar de para volver a reconstruirse como nación. Además de que después de un tiempo y al ver la situación del país y no tener prácticamente nada de voz, Pascual Ortiz Rubio renunció. México empieza a obtener una desconfianza por parte del mundo. Además de que primero que nada nadie le quiere comprar nada, y segundo hay una crisis económica mundial. Esto hace que además de que no les quiere comprar, pues tampoco puede comprarle. También hay que decir que al ganar el presidente Pascual Ortiz Rubio, él quería convertir los estados quería convertir a Baja California Sur y Baja California Norte en estados, cosa la cual se logra. Abelardo Rodríguez podría decirse que es un presidente invisible, porque solo logró la inauguración del Palacio de Bellas Artes y la tumba del plan económico de Calles. Aparte, durante su mandato hubo mucho desempleo y
Es que me flasheé, no leo bien. Aparte, durante su mandato casi no hubo empleos y no había dinero por parte del petróleo. Aún peor. A pesar de todo esto, México sobrevivió. Un gran país.